En esta videolectura vamos a ver la ecuación diferencial lineal. Entonces la ecuación diferencial lineal de primer orden. Recordemos que para que sea lineal, la variable dependiente y su derivada deben ser de primer grado. Esta es la forma estándar. La podemos agrupar si multiplicamos todo por el diferencial en x. Podríamos escribir que la diferencial en y más, como este va a pasar negativo, tendríamos p de x en y menos q de x y por el diferencial en x, y esto es igual a 0. Si escribimos adecuadamente, tendremos aquí una m, que m de x y n de y igual a 0. Entonces, m de x y n de y. Si fuera exacta la expresión, entonces la parcial de m con respecto a y debería ser igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces esta ecuación diferencial lineal no es exacta, pero se puede hacer exacta mediante un factor de integración. Entonces diríamos que la parcial de m con respecto a y, recuerden que es m de x, la parcial de m con respecto a y es p en x. Y la parcial de n con respecto a x, recuerden que es parcial de n con respecto a x, pero n aquí tiene una constante que es 1, entonces debe ser 0. Ahora, si hacemos la resta de la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x y la dividimos entre n, tenemos p de x menos 0 sobre n, pero en este caso n vale 1, entonces sobre 1, lo cual nos lleva a que tenemos solo p en x. Es decir, tenemos solo una función en x, lo que nos lleva a un factor de integración que es e a la integral de p en x con respecto a x. Este es el factor de integración. Y recordemos que al multiplicar el factor de integración por la ecuación diferencial, esta que tenemos acá, no la que está en su forma estándar, esta que tenemos aquí, se vuelve exacta. Entonces vamos a ya ordenarlas y vamos a multiplicar por el factor de integración. Entonces p de xy por el factor de integración menos q de x por el factor de integración, q función en x por el factor de integración a la integral de p en x con respecto a x, y toda esta expresión está con el diferencial en x, y multiplicamos diferencial en y también por nuestro factor de integración, entonces tendremos más a la integral de p de x con respecto a x por el diferencial en y esta es nuestra ecuación igualada a 0. Entonces ya multiplicamos la ecuación diferencial por el factor de integración. Ahora la vamos a resolver por agrupación. Entonces vamos a agrupar y vamos a agrupar de la siguiente forma. Dice, tendremos p en x y a la integral de p en x con respecto a x, diferencial en x, más a la integral de p en x con respecto a x por el diferencial en y lo que no podemos agrupar, q de x por a la integral de p de x con respecto a x, y esto es igual a 0. Entonces recordemos que al resolver la ecuación exacta por agrupación, integramos este término, lo integramos con respecto a x, y con respecto a x, pues como aquí está la derivada de esta expresión, entonces tendremos una e a la u, entonces nuestro resultado es y e a la integral
de P de X con respecto a X. Y que esta expresión, si es la derivada parcial, si es la derivada con respecto a Y, este término, entonces nuestro resultado es exacto. Entonces aquí la parcial con respecto a Y es a la integral de P de X. Entonces este término sí es solución de la ecuación diferencial. Y el otro término que no agrupamos, lo integramos, o sea, indicamos la integración, la integral de Q en X, de E a la integral de P de X con respecto a X. Entonces indicamos solamente la expresión y estos dos términos que indicamos van a ser la solución de la ecuación diferencial, va a ser la solución de nuestra ecuación que se hizo exacta. Entonces escribimos que la solución va a ser Y E a la integral de P de X con respecto a X menos la integral de Q función en X por el factor de integración E a la integral de P de X con respecto a X por el diferencial en X. Y esto es igual a la integral de 0 debe ser C. Bien, podemos escribir entonces que tenemos Y a la integral de P de X con respecto a X, y si este término lo pasamos del otro lado, entonces sería igual a integral de Q de X por E a la integral de P de X con respecto a X y más una constante. Entonces, con todo este desarrollo que hicimos de volver exacta la ecuación, llegamos a lo que voy a enmarcar, es la fórmula para resolver nuestra ecuación lineal de primer orden. O sea, esta fórmula la podemos aplicar ya directamente sin hacer todo el proceso. Entonces lo hicimos convirtiendo la ecuación en una ecuación exacta. Existe otra demostración donde se supone que esta ecuación tiene una solución Y igual a U por V y se hace otras sustituciones. Entonces recordemos, esta es mi ecuación diferencial en su forma estándar y esta es la fórmula que vamos a usar. ¿Cuáles de esta fórmula, cuáles son los términos importantes? Pues P de X, que es el que acompaña a la variable en Y Q de X. Y teniendo esas expresiones, fundamentalmente el P de X que me lleva a mi factor de integración, y de esa forma obtenemos la solución de nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden.